Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Dark Dwarf, el podcast de junio, finales de junio, cerrando junio. Bueno, quizás este salga a inicios de julio, quizás el 1 de julio. Ya saben que nuestros podcasts no son en vivos, son grabados, pero igual eso no les quita su calidad, o están hechos justamente grabados para que tengan buena calidad. En esta ocasión no estamos con el equipo completo, no está Dago, pero estamos como siempre desde La Habana, Cuba, con Jack. Jack, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Con mucho calor y mucho estrés, pero bien. Yo personalmente estoy bien. ¿Y ustedes cómo están? Y bueno, nosotros estamos en lo opuesto. Si tú estás en el infierno, nosotros estamos en el infierno frío aquí en Chile. Bueno, y aprovecho de saludar también a Sebastián, que se encuentra en Santiago. Sebas, cuéntanos cómo estás. Hola, bien, aquí también con frío. Oye, ¿qué fue esa pausa entre el Dark y el Dwarf? Hoy no sé, no lo noté. Hice una pausa, bueno, pero gracias a las magias de la edición cortaremos todos los silencios y después van a escucharnos a la velocidad del rayo y todo, bueno, y quitando todas las imperfecciones que tenemos cuando conversamos. Pero, en fin, no voy a seguir revelando la magia de la postproducción. Y me presento, yo soy Cayo, desde aquí, desde la región del Biobío en Concepción. Y bueno, hoy día el podcast que vamos a hacer hoy, si normalmente hablamos de muchos temas, en esta ocasión solo nos centraremos en uno y estoy seguro de que muchos ya sabrán de qué se trata. Pero antes de comenzar con eso, vamos a hacer un pequeño repaso de las novedades que han salido durante este mes de junio. Así que aquí les va. Guía para eventos competitivos. A comienzos de junio, Games Workshop publicó una guía oficial para organizar eventos competitivos de Warhammer The Old World. La guía va dirigida para aquellos que quieran organizar eventos, torneos o encuentros formales, y en su contenido encontraremos varias cosas novedosas, desde consejos para ser un buen anfitrión, sugerencias de conducta para los árbitros, sugerencias de comportamiento esperado para los jugadores, eso lo encontré muy bueno, y hasta recomendaciones concretas para armar listas de ejércitos según el tipo de evento. Respecto a esto último, se nos presentan 3 composiciones sugeridas: guerra abierta, gran combate cuerpo a cuerpo y ejércitos combinados, las cuales tienen distintos tipos de restricciones a tener en cuenta a la hora de construir tu lista de ejército. Además, la guía trae 6 escenarios de juego, objetivos secundarios opcionales, reglas para batallas de alianzas y objetivos secretos para hacer las cosas aún más interesantes. Eso es algo que ha salido hace poquito, todavía no hemos tenido la chance de poder revisarlo a fondo, así que por eso no hablaremos de él en este podcast, pero aquí mismo con los chicos nos comprometemos, ¿no es cierto?, a hacer algún videíto más adelante donde lo comentaremos, ¿no es así? Exactamente. Sí, hay mucho material ahí en el Matchet Guide, sí. y Tenemos un buen rato ahí. Y se ve bien entretenido, como que hay hartas opciones, y creo que le va a aportar algunas cosas distintas al estilo de juego que se está usando, o cómo se está jugando. Así es. Y bueno, continuamos con la Katai Manía. Durante el mes, además, ha salido finalmente la preventa del batallón con miniaturas de la nueva facción Katai, la que sin duda ha llamado la atención desde que fue anunciada su llegada al viejo mundo en marzo de este año. Junto con los modelos en venta, también se destaca el Arcane Journal con las reglas del nuevo ejército katayano, las cuales no comentaremos en esta ocasión, pero ya organizaremos también un video o artículo donde estaremos echándoles un vistazo para comentarlas como siempre. Es que el match con lo de Katai y los facts salieron, si lo piensas, salió todo en este mes, todo junto, así que, y algunos salieron de vacaciones de invierno, así que no hemos tenido tanto tiempo para echarle un vistazo, pero nos comprometemos obviamente a revisarlo y dar nuestro comentario. Y bueno, hablando de preventas, la editorial Cubicle 7 o Cubicle 7 sacó la preventa de su nuevo juego de rol ambientado en el viejo mundo, Warhammer The Old World Role Playing Game, que llegó antes de lo que honestamente esperaba. Yo pensé que se iban a demorar un poco más. En su sitio web podrán encontrar la serie de productos para los amantes de los juegos de rol y el viejo mundo. Además de las guías de jugador y de Game Master, podrán encontrar set de dados decorados, dados de 10 caras, mapas del Gran Ducado de Talavec, cartas referenciales de bendiciones, hechizos, armamentos, condiciones,
misiones, entre otros, blog de hojas de personajes, guías en versión PDF, etcétera. Así que yo les recomiendo echar un vistazo a la página de Cubicle 7 porque la verdad es que el arte que le pusieron a este juego de rol está hermoso, está muy 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 bello, muy interesante, y al menos algunos videos review de las personas afortunadas que lograron jugar el juego en un evento rolero que hubo hace poco han sido muy buenas. Dicen que el juego es muy ágil, es más sencillo que el juego de rol de Warhammer 4 edición, pero también a su vez muy entretenido por lo mismo. Y bueno, aprovechando que hablamos de juegos de rol, seguimos con nuestra campaña de rol en Warhammer Fantasy Roleplay 4ª edición, El enemigo interior, específicamente con la tercera parte, Poder tras el trono. Esta semana publicamos el capítulo 26, segunda oportunidad, torneo de arquería. Golkio vuelve a presentarse en el torneo de arquería, decidido a sumar más puntos en su carrera por el título y al mismo tiempo mantener a raya las amenazas de Leonhard. Mientras tanto, Adelwyn se dirige a las Minotauromaquias, donde ha acordado encontrarse con Berta con la intención de explicarle personalmente la razón de su misteriosa ausencia en su cita anterior. ¿Qué le contará? Tienen que ver el capítulo. Así que cuidado ya con hacer spoiler. Y Golkio logrará vencer a la Vandrel. Van a tener que ver el capítulo para saber. ¿Quién lo sabe? Y bueno, recordar que... ahora les toca verlo. Disculpa, ¿qué dijiste? Ya tienen el clickbait, ahora les toca verlo. Ah, sí, exactamente. Recuerden que pueden ver todos los capítulos directamente en nuestro sitio web www.dark-dwarf.com o también en nuestro canal de YouTube. Y finalmente, para terminar, les contamos que Games Workshop liberó finalmente lo que ya se venía rumoreando hace algunas semanas, la nueva actualización de los FAQs o preguntas frecuentes, que nos traen tremendas novedades y cambios, los cuales ahora Seba nos va a contar y que nosotros junto con Jack vamos a ir comentando. Así que Seba, de paso te doy la palabra. Sí, hace como unos 4 o 5 días Games Workshop lanzó el FAQ y errata, la versión 1.5.1, donde en fondo trae cambios que yo diría que son mayores a los habituales y que junto con la Matched Play, o sea, la guía de juego competitivo, por así decirlo, creo que va a generar bastantes cambios en lo que es el meta del juego y cómo vamos a estar cómo se van a empezar a confeccionar las listas, ¿ya? En la página de Warhammer Community ustedes pueden ver ahí un poco los comentarios generales. Bueno, están las facts y están los comentarios un poco generales que motivaron esto, donde los diseñadores básicamente dicen que el foco principal un poco está en el tema de cambio en la magia, en hacer que las diferencias entre niveles de los magos quizás como mitigarlas un poco, no hacerla tan notoria. Básicamente hasta esta fact era casi mandatorio ir con un mago nivel 4, encuentro yo, a la pelea, si no teníais muchas chances tanto para lanzar como para dispersar hechizos. Y el otro lado era también algo que sabía un poco, varios jugadores habían comentado, que era el tema de que la infantería se veía como un poco, no diría que inútil, pero desventajosa. Entonces como que el juego sabía que la versión del juego estaba muy enfocada al Hero Hammer y generaba un poco que se perdiera un poco esto del Files and Rank o de estas unidades en formadas, ¿cachai? Entonces Games Workshop escuchó a los jugadores y trae unos cambios que son bastante interesantes, principalmente para la infantería, que yo creo que la van a volver un poco más atractiva de lo que era. Sí, eso parece que, según viendo así, muy en general, bueno, ahí tú ya iremos revisando un poco más en detalle los cambios, pero así a grosso modo, claro, se puede adelantar que la infantería es la que viene saliendo más ganadora de esto, y diría que también hay cambios de que se rumorea de que van a empezar a aparecer más carros en las listas, por algunos cambios que trae el FAQ, y ciertamente los dragones no dejan de ser inútiles, pero parece que siguen siendo, o sea, pero ya no son esa lanza inmatable que lo lanza solo contra una unidad y listo, acabó él solo con todo. Ya no vamos a ver mucho de ese tipo de listas, ¿no? Sí, los dragones no se ven, yo no diría que salieron totalmente perjudicados, pero sí, en el fondo creo que las reglas invitan a posicionar a los dragones o a los monstruos gigantes, los colocan en un lugar que es un poco más, yo creo que más adecuado. En el fondo ya no va a ser mucho más difícil que un héroe en dragón vaya y le hagan frente a una infantería o a cualquier unidad solo de frente, porque en el fondo con los cambios principalmente la infantería van a ver que hay ciertos beneficios que van a
a generar que en el fondo que los estáticos de la infantería un poco que sopesen a lo que pueda hacer el dragón en combate. Lo mismo iba a comentar que se puede ver un favor dado a lo que es la infantería, las unidades que estaban hasta ahora más obviadas en el meta, porque el meta era más bien centrado en el Hero Hammer, y se puede ver en el FAQ como un intento o un impulso a darle un poco la vuelta a eso, a hacer una variación donde no tenga tanta relevancia el personaje en dragón o ese héroe invencible y más relevancia las infanterías. Lo que habría que esperar, o al menos por lo que tengo entendido, la comunidad espera que no pase, es que no caiga en lo que pasó con la edición anterior, donde se intentó balancear tanto que no se notaba una diferencia real entre lo que eran facciones y unidades. Pero sí, va por ahí los tiros de intentar balancearlo más a usar todo el espectro de la facción, no solamente los héroes, por lo que se puede ver en principio. Efectivamente, y si uno juega con el tipo de batallas del Gran Melee, de que está en el juego, en la guía, también ahí limitan en el fondo los puntos máximos de las unidades, cosa que también ya no tengamos estas concentraciones de puntos en un puro héroe. Pero vamos viendo los detalles un poco más en detalle, para que la gente también sepa un poco de qué estamos hablando, ¿ya? Exacto. Vamos a partir primero dijimos el misterio y vamos directamente. Vamos a partir primero con lo que es la magia, ¿ya? El primer gran cambio en la magia es el nivel de casteo o el modificador que suman ahora los magos los magos a la lanzada de casteo y dispersión, ¿ya? Ahora básicamente los magos a la tirada de magia le van a sumar en su nivel de magia dividido en 2, redondeado hacia arriba, ¿ya? Eso en palabras más sencillas es que los magos nivel 1 y nivel 2 van a sumar más 1 y los niveles 3 y 4 van a sumar más 2. La única diferencia que van a tener en este minuto los magos, entonces nivel 1 y nivel 2 va a ser la cantidad de hechizos, y en el fondo la diferencia en el modificador entre un nivel 3 o 4 con los de niveles más bajos va a ser simplemente de 1, ¿ya? Entonces con eso un poco nivelan un poco que ya no sea quizás tan mandatorio tener que ir solo con un mago nivel 4 para la gente que quizás no le gusta jugar mucho con magia, y también va a generar un poco que los hechizos van a ser más difíciles de lanzar. Si bien hay un ajuste en las dificultades de algunos hechizos, sí va a ser más complejo las posibilidades de éxito de lanzamiento de hechizos, y van a quedar mucho más amarrados a la tirada misma de los dados. Eso yo encuentro que es un gran cambio, sobre todo pensando en los ejércitos que tienen regla resistencia de magia, porque resistencia de magia te subía en un punto, por lo general te subía en un punto la dificultad. Entonces cuando había un hechicero nivel 4 que sumaba más 4, ese más 1, no sé, tenías que sacar, ya digamos, bola de fuego era al 8 más, ¿no es cierto? Imagina que sacar ya al 9 más, pero si tenías dos dados de 6 más 4, dale, no era tampoco tan complicado, o sea, la resistencia a la magia no se siente tanto, pero en este caso, el que te sume un punto puede ser muy relevante, porque ya el nivel 4 solo va a sumar un más 2, así que en verdad te puede causar varios problemas. Yo creo que ahí van a haber muchos, se va a ver mucho más relevante, por ejemplo, objetos como la piedra obsidiana, en ese sentido, es lo que creo. Y a la vez también creo que se van a volver bien relevantes los objetos que suman al lanzamiento de la magia. Claro, se ven más atractivos los objetos que sumen más 1 o más 2 a las tiradas. Los Power Scroll o los Dispel Scroll también quizás se vean más seguidos, como para tener esa cartita bajo la manga en caso para el hechizo que necesitáis, como tratar de asegurar que pase. Así que, y también yo creo que a mí me gusta el fondo que también ya no es tan necesario el mago nivel 4. Muchas veces pasaba que bueno, uno decía, bueno, si no voy con el mago nivel 4 voy a quedar a merced del rival con la magia. Entonces con esto también permite hacer como variantes a la lista si es que alguien quiere ahorrarse algunos puntos de magia y destinarla a otro tipo de unidades, otro tipo de cosas en la lista. Otro cambio también que trae la magia con respecto a los lanzadores es que se restringe el lanzamiento de hechizos al nivel del mago, ¿ya? En el fondo, un mago nivel 2 solo va a poder lanzar 2 hechizos, el nivel 4 solo va a poder lanzar 4 hechizos. Esto, si bien parece un poco lógico, claro, viene un poco a bajarle el efecto a objetos que te agregaban hechizos, como lo que era el Spell Familiar, si mal no recuerdo, ya que en el fondo, si bien un mago podría tener 5 hechizos o 6 hechizos, tendrá que elegir cuáles son los 4 que va a lanzar. No va a poder lanzar los 6 como era hasta este momento. Claro, eso también me
sale una duda respecto a eso, aunque como que yo también me auto respondo, pero siguiendo el sentido común. ¿Qué pasa con un mago que tiene nivel 2, pero que su tercer hechizo es por un objeto vinculado? El objeto vinculado, imagino que se saltará esa regla, ¿no es cierto? Pensando que también los objetos vinculados los puede utilizar un personaje que no necesariamente es un mago, ¿o no? Sí, los objetos vinculados no entran en el límite de hechizo, porque en fondo no es el mago el que está lanzando el hechizo, Claro, sino que es el objeto. Ya, Sí. ya, para que no haya quejas después sobre quienes usan el anillo de rubí. Yo creo que el spell familiar que quizás se usaba harto de repente cuando uno... Yo por lo menos lo usaba harto cuando quería asegurar, por ejemplo, que mi mago me saliera el hechizo que quería del saber, en el fondo, ¿ya? En vez de pagarlo, aumentaba la probabilidad porque en el fondo de los 6 hechizos que están en el saber, te puedo elegir 5. O se van a tocar 5 al azar. En vez de pagar a veces el que es más caro, que es el Lord Familiar, creo que se llama, que es con donde tú puedes elegir. Entonces, claro, y te permitía lanzar un hechizo adicional, pero ahora ya básicamente lo vas a tener el hechizo adicional, pero tendrás que reservarlo para en qué momento vas a querer utilizarlo. Que me parece un poco para quizás nivelar un poco que la magia no se pueda tan masiva. Hay listas de... Yo he visto listas de orcos y goblins o otros ejércitos que hacen un spam de magos. Skaven. Entonces que de repente puede ser un poco complejo para el juego. ¿Quién dijo eso? Nos han jodido. Ahora la infantería tiene peso. Ahora los Skaven vamos a ir a millones. Cierto. Ya vamos a ir a eso. Los Skaven, supongo que con la infantería Skaven y enanos estarán más contentos. Bueno, otro cambio que quizás que básicamente yo creo que era algún tipo de meta, algunas cosas que estaban pasando en algunas batallas, supongo que del juego, es que ahora los vórtices se van a poder dispersar considerando la distancia, ya sea desde el vórtice o desde el mago que lo lanzó, ¿ya? Entonces, yo supongo que esto es como para evitar, me imagino que algunos jugadores harán que lanzan el vórtice y después condenan al mago y ahí te dejan con un vórtice que no lo puedes dispersar utilizando un mago y solo tienes la tirada de predestinada, ¿no? A mí me suena que todo esto salió, que salió ahora porque yo sabía cuándo se viene, siempre se me olvida, pero se viene un torneo oficial de Games Workshop de Old World, que uno dice, los facts y el matchet, la guía que comentábamos antes, viene justamente para hacer una especie de preparación para ese torneo. Entonces suena como que claro, deben haber estado chequeando distintas partidas y no debe haber faltado algún jugador que debe haber escondido su mago bien atrás. O yo lo pienso también, por ejemplo, yo no sé, así como ahora se me ocurre nomás, con hombres lagartos, que el slant puede lanzar hechizos a través de un slant, de un eslizón, ¿no es cierto? Pero imagínate que lanza un vórtice a través del eslizón. Si quieres despertar ese vórtice, ¿tienes que estar a rango del eslizón o del slam? Del slam. Inicialmente se supone que es a rango del slam. Entonces ahí tú eventualmente podrías hacer algo donde tú dejas al slam bien atrás, colocas al eslizón un poco más adelante, justo más al rango, para que pueda lanzar el hechizo más adelante todavía. Y ahí estás a un buen rango del slam, lo que no te permitiría dispersar el vórtice. Creo que esa regla, lo que tienes es razón. Eso es una cuestión que es molesta, pero se solía poder manejar. Creo que la regla más bien viene dado porque se podía usar mucho los vórtices, sobre todo el vórtice del pilar de fuego, que también tiene su cambio, y podías tener muchos magos tirando ese vórtice y estar a mucha distancia y simplemente hacerlos moverse. Entonces tenías estos ejércitos acosados por los vórtices sin haber ni tan siquiera estado tal vez a 18 pulgadas del enemigo, ¿entiendes? Como que eran demasiados pocos. Estoy pensando en la batalla que tuvimos en la campaña entre Mago y Álvaro, donde Álvaro destrozó el ejército Goblin a base de vórtices de fuego. Entonces creo que más bien la cuestión es por ahí, evitar eso, que hay un abuso de los vórtices exagerados sin que el enemigo pueda hacer nada para contrarrestarlo. Bueno, y parte del spam que un momento hubo con elfos silvanos, con las doncellas de la espina, que justamente generó a que en un FAQ tuvieran que corregir lo de las doncellas, de que ellas podían escoger los hechizos que usaban. Y claro, todos escogían el pilar de fuego, entonces de repente la mesa estaba llena de vórtices de fuego incontrolables, ¿cachai? Y las doncellas las llevabas para otro lado y después tuvieron que cambiarlo eventualmente en el FAQ de que ya no lo pueden escoger, sino que tienen que lanzar en el azar los hechizos que les salen. En el primer FAQ, de hecho. Y otro también que decían era con la columna de cristal, me acuerdo que comentaban, que también era un problema. Y la columna de cristal tiene el tema de que tiene una dificultad base de 10 o más, entonces dispersarlo con 2 dados ya es difícil, si es que no tienen los modificadores de los magos. Claro. Entonces te prestaba mucho que jugadores, claro, tirar la columna de cristal para entorpecer
o para alguna cosa, después esconden al mago y ahí queda todo queda la tole tole, Claro. porque en el fondo nadie puede dispersar la Así que, no hay cómo dispersar la cuestión, que así que haya bien por ese tirado lado. de botón. Claro, bien por ese lado entonces, porque ahora sería un poco más sencillo poder dispersar los vórtices. Yo creo que va como para evitar, a mí me parece bien, así que no sé, y me parece lógico, y también quizás sí que la idea es como evitar el abuso, y considerando ahora que también con los niveles de los magos va a ser en general más difícil dispersar o lanzar hechizos, a mí no me molesta por lo menos. Siguiendo con los vórtices, y como mencionó ahí Jack, efectivamente ahora el pilar de fuego cambió y volvió, y al igual que la mayoría de los vórtices va a tener un movimiento aleatorio, así que ese el poder elegir hacia dónde va el pilar de fuego ya no va a ser más, sino que va a ser aleatorio. Y otro cambio también que es relevante es que ahora cuando un vórtice queda o termina su movimiento sobre una unidad, el vórtice debe salir de contacto de la unidad, pero debe de moverse en la dirección que sea la más corta posible, ¿ya? Independiente, por ejemplo, si que, por ejemplo, supongamos que el vórtice, tú tienes una unidad y el vórtice llega por el flanco de izquierda a derecha, que supone que va a atravesar toda la unidad hasta el otro lado. Ahora no, ahora la unidad simplemente entraría por la izquierda y saldría por la derecha. Ahora la unidad, si es que no está en columna de marcha, el vórtice al caer tendría que desplazarse hacia el norte o sur, sino que sería en el fondo hacia la distancia más corta posible para salir del contacto de la misma. Y eso significaría, por ejemplo, si cae un vórtice más o menos por el frente de una unidad grande y tú ves el lugar más directo para poder salir, sería devolverse. También podría ser, sí. Porque de hecho dice... Eso está peligroso. Dice que el fondo, lo que dice la errata, dice que el fondo debe moverse en la dirección que le permita salir salir más rápido. O sea, claro, solo Exacto. tienes que considerar primero, ya, cae aquí y lo cuentas como un punto. No estás pensando en que estás dibujando una línea o que estás siguiendo una trayectoria. Simplemente cae ahí. Y de ahí, bueno, ¿cuál es el lugar más cercano donde ocupo menos movimiento para salirme de la unidad? Y estoy cayendo en sí. Exacto. Entonces ya no necesariamente va a seguir esta línea. Y bueno, lo que hacían muchos los jugadores antes era con el vórtice de fuego, era que a toda tu línea del ejército y la pasaban de un lado a otro, te pasaban del vórtice de fuego porque iba... A nosotros nos traspasando todas las unidades porque no tenía dónde caer. Nosotros nos pasó algo terrible el fin de semana pasado. También, de hecho, sí. Con el Eso pie fue de Gorko. con el pie de Gorko, que más encima aleatorio, tuvo un montón de suerte. Y que lanzó 2 veces el pie de Gorko durante la partida. Estábamos jugando una partida 2000 puntos. Era Condes Vampiro y Elfos Oscuros contra Alto de Elfos y Orco y Gol. Y lanzó el pie de Gorko, plantilla de 5 pulgadas, la plantilla grande más encima. Y cuando le sale a la dispersión, logra un ángulo donde justo atraviesa. ¿Cuántas unidades fueron nuestras? Como 5 unidades nuestras. Y ninguna del rival, ninguna sola. Eso en 2 ocasiones. Fue terrible, fue terrible. Eso dolió. Yo no lo vi y me duele escucharlo. Así es, así que ya esas cosas no pasarán. Obviamente generarán quizás otras nuevas situaciones de todo, pero de hecho ahora se da mucho a la estrategia. Ese cambio se da mucho a la estrategia de por dónde vas a posicionar el vórtice, porque bien posicionado puedes jugar con que sabes que la distancia más cercana puede ser en dirección a otra unidad. Es incluso tal vez un poquito más controlado dónde lo pones y luego cruzar los dedos para dónde te mueves, como siempre. Sí, también. De hecho, efectivamente, quizás puedes decir, bueno, si cae por este lado de la unidad, después va a salir hacia el lado. Si es que tengo la suerte que se vaya hacia esa unidad, después saldría hacia el lado y quizás le pegue a esta otra. Es un cambio interesante. Y bueno, y ahora que el pilar de fuego ya no es misil teledirigido. También yo creo que va a cambiar un poco cuáles son los saberes favoritos. Yo sé que, bueno, mucha gente usaba, uno de los favoritos que se veía mucho era la magia de batalla, el saber de magia de batalla, principalmente por eso, al fondo, porque este era el único vórtice que uno podía decidir para dónde iba y era hace un daño bastante decente. Y para ir terminando también con los vórtices y la magia, otro tema también importante es que los vórtices ya no van a tener la regla de terreno peligroso, ya, sino que van a ser terreno difícil y que, en el fondo, una unidad que se mueve sobre un vórtice sí va a sufrir el daño del vórtice. La regla anterior decía que, en el fondo, si es que el vórtice se movía sobre la unidad, uno sufría el daño. Ahora no. Ahora, efectivamente, si una unidad también se mueve sobre el vórtice, ya no va a tener terreno peligroso, pero sí va a sufrir los efectos que el vórtice tenga en cuestión.
Eso sí me Esto lo veo más parece. lógico. O sea, claro, tiene lógica, pero igual es peligroso combinado, por ejemplo, con lo anterior. Imagínate, lanza un vórtice, cae en una unidad, le causa daño y la distancia mínima para moverse es hacia el frente de esa unidad. Le estás causando tremendo problema porque si ahora si la unidad se tiene que mover, va a caer encima del vórtice. O también puede llevar a situaciones donde, no sé si creo que hay algunos hechizos que empujan unidades, que de repente las mueven y tú podrías eventualmente tratar de moverlas o empujarlas hacia el vórtice para que les haga el daño. Sí, pero yo creo que, bueno, pero por lo mismo ahora tú vas a poder dispersar desde midiendo solo hasta el vórtice. Entonces, son nuevas estrategias que van saliendo y que podrían aparecer con los fucking. Ahora que lo mencionas, Seba, sí, es como que está balanceado el poder deshacerte de los vórtices rápido con que, tal y como explica Caio, hay estrategias que los pueden hacer realmente dañinos. Como que se balancea ahí una cuestión con la otra. sí, yo creo que puede ser entretenido y creo que también el mismo hecho que los magos suman menos para dispersar o para lanzar, quizás también algunos vórtices que ya no va a ser tan fácil dispersarlos como pasaba antes, porque a mí también me pasa que de repente quizás con un mago nivel 4 te lanzaban el vórtice, lograban pasar el hechizo, pero después al inicio de tu fase rápidamente lo dispersaba, entonces el vórtice simplemente tenía una vía muy corta, claro. Entonces ahora quizás también se pueda ver algo más entretenido en la mesa de vórtices que sean un poco más más molestos, no sé. Eso es principalmente con la magia, ¿ya? A modo de resumen, de fondo creo que nivelan un poco el nivel de los magos. El lanzar y dispersar magia yo creo que va a ser más difícil, lo que va a generar que se vuelven más atractivos todos los objetos o modificadores que uno pueda optar para mejorar la tirada, en fondo. Un comentario aparte, el anillo de rubí también con los cambios ahora ya no suma más 2, sino que va a sumar más 1, simplemente para lanzar ese anillo que lanza la bola de fuego. Claro, sí, la lógica hay muchos hechizos también que bajaron su nivel en unos puntos para adaptarse un poco a esta división del nivel de hechicería. Exacto. Yo creo que se vuelven más atractivos los magos nivel 3. Quizá ya no es tan en fondo interesante un mago pagar los puntos extras por un mago nivel 4. Creo que también va a permitir algunos jugadores quizás que vayan en vez de un solo mago nivel 4, poner un par de magos nivel 2, nivel 1 para ir ahí. Claro, hay que ver la combinación con los identificativos. Así que yo creo que genera un poco más de opciones y de variantes que a mí me parecen por lo menos más interesantes. Sí, y bueno, no sé si lo va a comentar después, pero quizás me voy a adelantar con esto, ya que estamos en la sección de respecto a la magia. Otro cambio que hay que mencionar es sobre los magos que están dentro de una unidad. Efectivamente, sí. Efectivamente, ahora si es que les lanzas un hechizo, bueno, normalmente un mago dentro de una unidad, cuando está en combate cuerpo a cuerpo, no puede dispersar hechizos, pero ahora en los FAQ sí puede dispersar hechizos, pero solo los hechizos que le lanzan a ese mago o a la unidad en la que se encuentra. Exacto. Entonces yo creo un poco que quizás parecía un poco ilógico que si el mago está peleando contra otro hechicero y el hechicero tira el Hammer Hand, por así decirlo, el mago que está ahí peleando contra ese hechicero no puede hacer nada porque estoy peleando, ¿cachai? Claro. Está frente a mí, pero la regla lo dice. Claro. Entonces también me parece como la lógica del juego y me parece bien que el mago en el fondo pueda defenderse si él mismo su unidad está siendo objetivo. También eso, con respecto a eso, lo vi de hecho en una partida, en una sola, pero me gustó en su momento la idea, y es que recuerdo que alguien usó como una unidad pequeñita de hostigadores, creo que eran como lobos o algo de eso, era con de vampiro, y lo usaron para atacar una unidad que tenía un mago de level 4 y luego bombardearon a la unidad del mago poniéndole vórtices alrededor precisamente, y el mago no podía hacer nada porque estaba enfrascado en una pelea contra los lobos. Aquí en este caso el mago no lo va a poder dispersar porque no son directos contra ellos, pero en caso que le lanzaran algún hechizo directo, sí tiene lógica que el mago lo disperse, aunque la unidad esté fajada con 4 gatos, como quien dice. Claro, o sea, en la situación que cuentas, el mago aún así no va a poder dispersarlo, así que cuidado con los lobos. No va a poder, pero bueno, es el ejemplo que me da cosa porque fue lo que vi, pero da la idea de lo que podrían también hacer para usar y eso. Claro, sobre todo para el tema de maldiciones.
maldiciones, de que le lancen maldiciones. Sabemos que hay algunas maldiciones que se pueden lanzar contra unidades que están en combate cuerpo a cuerpo, entonces que le lancen una maldición a una unidad donde está el mago luchando, ahora va a poder dispersarlo al menos. Exacto. Así que eso es el principal cambios con la magia. Bueno, yo ya tengo ganas. Bueno, jugué una partida el jueves contra Silvano y aprovechamos de aplicar algunos los cambios principalmente de estos cambios que tenía en la magia. Y efectivamente estuvo harto más difícil el lanzar hechizos. En el fondo se notaba que era mucho más, que dependías mucho más de la tirada del dado, ¿ya? Mis mensajeros elfos oscuros me hablaron de que los ogros salieron bastante dañados de esa batalla. Sí, pero no fue tanto por la magia, sino que fue por los chequeos de liderazgos a los cuales no estoy acostumbrado. Y con tiradas particularmente malas. ¿Huir? ¿Qué es eso? Claro. Entonces, no hacemos cosas medias tintas acá en Santiago. O huimos. Si se huye, se va a huir bien. O se mata o se corre. Nada, cosas de retroceder en buen orden y cosas así. No. Se le olvidó que estaban jugando con estilo octava edición todavía. Claro. Así que, bueno, ahí vamos a ver y le iremos comentando en podcast futuros cómo ha ido saliendo esto de la magia. Y bueno, los mismos jugadores que van a ir probando, van a ir viendo cuáles son sus apreciaciones. Y vamos a ir viendo quizás cómo vayan cambiando las listas. Pasamos al otro parte central del FAQ, ya, que viene con lo que es la infantería, ¿ya? Un gran cambio en la infantería es que, o sea, un gran cambio en el FAQ es que ahora la infantería, tanto liviana como la infantería pesada, ¿ya? Si es que no se encuentra cargando, se considera que ya no es solo la primera fila del Fighting Rank, sino que tanto la primera como la segunda fila van a ser Fighting Rank, ¿ya? Entonces, esto va a permitir que, en el fondo, las dos primeras filas puedan atacar, ¿ya? Eso sí, siempre y cuando la segunda fila, al no estar en contacto peana con peana, estaría atacando, pero con ataques de apoyo. Entonces, si tiene más de si el atributo de ataque es más alto que uno, van a poder hacer solo un ataque, pero van a poder atacar, ¿ya? Y siempre y cuando, eso sí, que hay un nuevo cambio en los ataques de apoyo, que el modelo tiene que estar a la distancia de movimiento del enemigo. En el fondo, si tienes un humano que se mueve 4, para poder hacer este ataque de apoyo, sí o sí van a tener que estar a 4 pulgadas de la unidad enemiga, ¿ya? Pero esto sí genera al fondo que hay un mayor volumen de ataques. Quizás van a poder tratar de contraatacar más o atacar más ataque a la infantería, lo cual en el fondo le va a permitir hacerle frente a más cosas que quizás antes no podían. Sí, esto le da un gran valor, por ejemplo, a la infantería que se enfrenta a caballería. Con las reglas antes de los FAQ, a veces pasaba que tú podías llevar, digamos, una unidad formada en líneas de 5, donde solo atacaba la primera fila, y te carga una caballería de 5. Ya la caballería, ya el tiro son los digamos una caballería base, no vamos a pensar estas caballerías que tienen 2 ataques. Pero ya tienes los 5 ataques de los jinetes más los 5 ataques de los caballos, son 10 ataques. Entonces eventualmente tú podrías matar lo suficiente para que esa unidad no pudiese contraatacar. Pero ahora estaría eso mucho más complicado, ya que por ejemplo en ese mismo ejemplo ya estaría un poco más nivelado, serían 10 contra 10, por así decirlo, ¿no? Claro, y bueno, considerando que la caballería viene con todos los bonos de iniciativa, porque, bueno, asumiendo que va a cargar la caballería. Bueno, hay casos en que claro, asumiendo la caballería, pero claro, pero en ese caso serían como 10 contra 10 ataques. La caballería ataca, tendrían que pasar los 10 ataques para que la infantería no pudiese responder. Pero antes bastaba con que pasaran 5 de 10, la mitad de los ataques, y ya la infantería no podía responder en este ejemplo. Entonces ahí se nota un gran cambio. Y un ejemplo chiquitito, o sea, imagínate una unidad con filas de 7. Muchos ejemplos están usando ahora con filas de 10, por ejemplo, donde ahí ya la multiplicación de los ataques se vuelve muchísimo más. Y si le agregas más encima lanzas que ataca otra fila adicional, ahí atacas casi toda la unidad completa. Así es. Así que este es el primer cambio de la infantería. Otro cambio más también es que la infantería tiene una nueva regla, ¿ya? El fondo que se llama Massed Infantry, ¿ya? Que básicamente el fondo le permite sumar un bono de resolución de combate de +1 si es que tienes si es que tu potencia de unidad es mayor a la del rival, ¿ya? Entonces, básicamente, si tú tienes el mismo caso, no sé, 20 lanceros goblins, te cargaron los 5 caballeros elfos, esos goblins van a poder, si es que quedan al final del combate más de 5, o sea, más de 10, van a poder sumar un +1 a la resolución de combate, ¿ya? Sí, y esto también es un gran revés contra personajes, volviendo al tema dragones, héroes en dragón, que ya un personaje
personaje montado, es difícil que tenga superioridad numérica que una unidad de infantería. Así que ya le está otorgando automáticamente una pequeña ventaja a la unidad de infantería en ese caso. Claro, en el fondo lo que están haciendo es que la infantería per se ya va a tener más modificadores estáticos, con lo cual el fondo le va a permitir el fondo poder hacer la contrarresta a las heridas que puede hacer el dragón, y después poder ya no como pasaba antes, que uno lanzaba un desafío y perdías por poco. Ahora con todos los estáticos vas a poder lanzar el desafío. Vamos a comentar algunos cambios en los desafíos también que van a afectar a los dragones o al Hero Hammer. Ya no vas a perder por poco, sino que vas a ganar, y como realmente vas a tener una potencia de unidad mayor que la del rival y probablemente más del doble, el dragón ya no va a tener que devolverse huyendo, con el riesgo que implica hacer una tirada de huida y otros cambios también que hicieron al vuelo, que también lo vamos a ir comentando. Claro. Entonces, básicamente la infantería gana más ataques y está ganando más estáticos. Y un gran beneficio, pensando también, esto va para ti, Jack, en esos ejércitos que tienen esas unidades que son baratísimas, y que te da para poner en gran número. Pienso los zombies, por ejemplo, los Skaven, los esclavos de Skaven, los goblins, todos ellos que yo creo que son ejércitos que se pueden dar el lujo de formar una unidad de, digamos, 40 modelos. Estoy siendo generoso, algunos ponen 60, para asegurarte que ya tendría el +1 más los bonificadores por fila y a la carga que respondan la gran mayoría, por pocos puntos. Los elfos no tenemos ese privilegio porque todos los elfos son muy valiosos, muy valiosos. Créeme que ahora mismo frente a mis ojos lo único que tengo es una marea de ratas marchando en la mente, porque realmente es potente. Sobre todo ten en cuenta lo barato que pueden ser algunas unidades. Date cuenta que una unidad de 40 ratas del clan serían 160 puntos. Y estamos hablando de una unidad con una fuerza de unidad de 40 puntos, porque son 40 ratas, que obviamente tiene Warband y Horda, así que tienen 3 rangos de puntos estáticos. Tienen ahora el rango extra por ser unidad de infantería que están dando ahora. Entonces cuando van a ver, va a tener el estandarte y demás, y es una unidad potentísima, y son 160 puntos. Por lo menos en puntos estáticos es muy potente y son 160 puntos. Así realmente es. A mí sí encuentro que y que extrañé en la rata, que si bien a mí me gustan los cambios que van a la infantería, sí me habría gustado que tuvieran algún punto que también que restringiera un poco el tamaño de las unidades, porque tú ves, no todos los ejércitos, las unidades tienen un tope máximo. Por ejemplo, los esqueletos, tú tienes un mínimo de 10, pero podéis poner, si queréis poner 80 esqueletos, podéis poner una unidad de 80 esqueletos, ¿cachai? Entonces yo mencioné 40 porque precisamente la unidad básica de infantería de Skaven tiene un tope de 40, obligado. No. Sin embargo, siguiendo lo que dices, por ejemplo, las alimañas no tienen tope. Yo puedo poner una unidad de 80 alimañas si yo quiero, lo que a cada alimaña me cuesta 10 puntos por modelo, así que ya es más caro. Pero bueno, podría exagerar una unidad de alimañas fácilmente. No, entonces hubiera sido bueno que hubiese también ahí algún tema para no tener quizás volver también a estas unidades gigantes de repente que se hacían en octava a veces, que claro, es tan grande la unidad y tiene tantos estáticos que básicamente no la podía. Antes existía, tenían la regla impasable, ahora ya por lo menos ya no está eso, pero te podría generar un desbalance hacia ese lado. Habrá que ver cómo va funcionando con estos cambios. Igual hay que considerar, por ejemplo, que igual hay algo considerado un poco en justamente la guía que salió para eventos competitivos, cuando se hace esta composición del Gran Mili, que también está enfocado a esa composición, voy a ir adelantando un poco la información, a hacer listas donde se usan menos personajes y se usan más infantería. Y una regla que parecía muy interesante que está en el Gran Mili es eso de que ninguna unidad puede contener más del 25% de puntos como sobrecargada en la unidad de total. Entonces ahí hay una especie de restricción que igual sería interesante, y tal vez uno, si es que funciona, uno podría aplicarlo después a su partida y decir, ya, pero las listas no sobrecargar puntos de una unidad ni un personaje más del 25% del total de puntos, que sería más o menos sería casi como decir no más de 500 puntos una unidad o un personaje. Claro, pero aún así siguen habiendo unidades que son numerosas al fondo, que podrían ser muchos cayendo igual dentro del 25%, pero por eso hay que ir viendo vórtice y flecha. Hay que ir viendo cómo funciona la regla. Otra regla que gana la infantería también, nuevamente estamos hablando de la infantería pesada y liviana, y no entra en esta categoría y solo para la infantería regular. No, ojo que esto no cae para la infantería monstruosa, ¿ya? Y ojo, esto
que se aplica también no en el turno en que has cargado. O sea, tú también podrías tener una unidad muy grande esperando la carga, pero en el momento en que tú cargues con esa unidad, ya todos esos ataques se van a ver reducidos considerablemente. Claro, pero ojo que es el turno que no carga solo la regla de que la segunda habilidad como Combat Rank. El resto de las reglas siguen manteniéndola. No, claro, pero lo pienso, imagínate, una unidad grande que tiene esta regla, que tiene lanceros, y tú dices, me cargan, ataco con 3 filas, incargable, muchos números estáticos. Y de pronto me toca cargar con esa unidad. ¿Y qué? Cuando cargo tenía 3 filas, no sé, 3 filas de 7, 21 ataques, y de repente se reducen a solo 7. Contra un enemigo que podría él tener ahora esa ventaja. Claro, quizá ahora vamos a hacer el mirarse Hammer. Nadie sabe quién cargar la infantería. Bueno, otra regla que también viene a ayudar a la infantería es el tema de la parada. La infantería gana parada, ¿ya? Si están con arma de mano y escudo, que le permite modificar su tirada de salvación en +1 hasta un máximo de 3 o más. En el fondo, entonces si tú tienes un esqueleto con arma de mano y escudo y armadura ligera, que habitualmente tendría una tirada de salvación de 5 más, pero por el hecho de esta regla de parada, ahora quedaría con una armadura de 4 más, ¿ya? Aparte de eso, cuando una unidad está equipado con más de una arma, tú puedes elegir al inicio de la fase 1.1, que en el fondo, cuando tú eliges cuál es el combate la batalla que vas a liberar, tú puedes decidir qué arma utilizar, ¿ya? Todos sabemos que todas las unidades per se van con arma de mano, siempre van con arma de mano, ¿ya? Entonces eventualmente tú podrías decidir, por ejemplo, a la unidad de lanceros, tú podrías decir, bueno, voy a cargar con la unidad de lanceros, en este turno voy a utilizar la arma de mano y escudo para tener una salvación mejor de por armadura, y después en la siguiente ronda de combate, si hay otra, bueno, cambio mi arma a lanza, ¿cachai? Y ahora peleo con las tres filas, por así decirlo. Estuve leyendo por ahí algunos orcos que tienen la regla Motley Crue, bueno, sí. No sé cómo se dice, y que ya estaban pensando hacer una unidad donde la primera fila fueran con arma de mano y escudo y la segunda fila con arma a 2 manos. Claro. Entonces, es una forma de darle más supervivencia a la infantería y hacerla más versátil, quizás diría yo. Esos serían como los cambios principales lo que respecta a infantería, ¿ya? Hay que agregar una cosita sobre la infantería también. ¿Qué se te pasa? Es que el +1 que se entrega por estar close order y en formación de combate, que antes necesitabas una fuerza de unidad 5 como mínimo, ahora aumenta a fuerza de unidad 10. Así es. Eso no es una regla particular de infantería, ojo. Eso es una regla. Bueno, vamos a ir ahora a lo que son las reglas generales, que esta es una de las reglas que un poco que afecta al dragón, y vamos a hablar de otras reglas también que están apareciendo, de por qué estamos diciendo que ya el dragón la vida no se les va a hacer tan fácil como la tenían hasta unas ediciones previas, ¿ya? Junto con esa regla de que en el fondo ahora tú para reclamar el bono de Close Order tienes que tener una potencia de unidad de 10 o más, que prácticamente casi no hay dragones o héroes montados que tengan una potencia de unidad de 10 o más, ¿ya? El dragón del caos creo que es... Creo que el dragón del caos, y creo que si es que gana algún regalo, no sé, alguna cosa de los dioses, pues. Aparte de eso, se impuso una nueva regla de que los monstruos, los carros o las máquinas de guerra ya no pueden tener una tirada de salvación mejor que 3 o más. Entonces ya no va a tener dragones o héroes montados que tengan una armadura de 2 o más y después una especial y una regeneración. No, ahora solo van a partir con 3 o más, ¿ya? 2 o más solo va a quedar para lo que es caballería o infantería. Y aparte de eso, en los desafíos, que hemos estado hablando de los desafíos en general, ahora tú cuando realices el overkill de los desafíos, ya no vas a poder hacer los ataques que sean posteriores al turno de iniciativa donde murió el contrincante, ¿ya? Antes pasaba mucho que una de las tácticas para tratar de contener un poco a los dragones era desafiar con el campeón, y el dragón hacía 20.000 ataques de overkill, puntos de overkill al campeón, y con eso te terminaba ganando el combate, ¿ya? Ahora no, ahora el dragón, si es que, por ejemplo, si es que tu héroe, el general elfo en dragón, ataca primero el general elfo y él mata en su paso de iniciativa 8 o 9, que es la iniciativa que tengan, mata al campeón, el resto de los ataques
ataques del dragón, de la montura y de los golpetazos ya no se pueden lanzar. Entonces solo van a valer las heridas que hizo el héroe, ¿cachai? Claro, claro. Ahora, si tiene el mismo paso de iniciativa, ponte, creo que el grifo imperial con el general del imperio tienen la misma iniciativa, ahí sí, en el fondo. Si es que lo mata y está el mismo paso de iniciativa y te quedan los ataques del grifo, el grifo sí va a poder atacar, aunque el campeón ya técnicamente está muerto. Pero golpetazos posterior no los va a poder realizar, si es que ya murió el contrincante. Entonces esto genera un poco que ya los dragones sean muy susceptibles a que si van solos contra una unidad, les generen este desafío que no pueden rechazar porque si no, no pelearían. Y pase que terminen perdiendo el combate, porque ya no solo van a tener menos ataques por el overkill, menos puntos por el overkill, ya no van a tener el estático por el close order, y por contraparte la infantería ya va a tener este estático adicional que es el fondo de la infantería masiva, al fondo, lo que puede hacer que tú termines perdiendo el combate y como te superan en número, te duplican, tengas que reaccionar huyendo. Claro, por ejemplo, si inventáramos el ejercicio, imaginemos una unidad que suma dos filas de resolución, más estandarte, más close order, porque tiene más de fuerza unidad 10. Ahí ya llevamos 1, 2, 3, 4, más superioridad numérica 5. Y yo te diría, súmale uno, que la mayoría de las infanterías tienen Wattband y son 3 rangos en vez de 2. Ya, digamos que uno más. Y ahí llevamos 6 stacks. Y el dragón tendría que asegurarse el que ataque, que normalmente el jinete es el que tiene más iniciativa que la montura, así que normalmente va a ser el jinete el que ataque primero. Habla por ti. Habla por ti. Perdón. Perdón, no quería ofender a nadie. Ya tienes que sacar, no 6, tienes que sacar más de 6. Tienes que hacer 7. Claro, porque ya ni siquiera tienes ese +1 por el close order. A todo esto, revisé el dragón del caos y sí, el de base, el dragón le suma +6 a las heridas del señor del caos, que tiene 4. Entonces el de base quedan 10. Claro, creo que es el único que así se llega sin ninguna herida ni nada, podría sumar ese +1 por close order. Pero hace que sea, o sea, por lo bajo, muy arriesgado, demasiado arriesgado. Exacto, entonces yo creo que lo posiciona, lo hace más interesante, que en fondo que ya el dragón ya no es un auto, ya no, la vida no es tan fácil en fondo ya la vida es fácil con un dragón, pero que la idea es que ya no sea tan fácil. No, y lo otro es que no es que hagan el dragón menos peligroso, fíjate que esto es una cuestión contra infantería. Antes un dragón te desbandaba una unidad de infantería gigantesca y era bueno contra caballerías y otros monstruos y demás. Ahora sigue siendo bueno contra caballería y otros monstruos porque no tienen estas reglas nuevas, no tienen todo este apoyo, pero ya no te desbanda una unidad de infantería. Entonces como que no es que te hayan roto el dragón, es decir, no es que te hayan quitado el dragón, sino que te vuelve más especialista. Ya no puede ser esa máquina que arrasaba con todo, incluyendo la infantería. Como que las más débiles se balancean para estar a la altura de la más fuerte, pero la más fuerte sigue siendo efectiva contra el resto de las otras que son fuertes. No sé si me explico. Claro, porque si seguimos viendo lo de las reglas de infantería, que son buenas como recibiendo cargas por sumar ataque, lo que uno piensa, bueno, entonces la lógica sería lograr más puntos estáticos, así que tratar de conseguir ataques por los flancos, y en ese sentido el dragón sigue siendo una tremenda unidad para poder flanquear por el tema del vuelo. Además, por otro lado podemos ver un dragón que como tiene vuelo puede posicionarse, tal vez depende de la cantidad de turnos que tenga disponible, puede usar su aliento de dragón, que después de todo es una plantilla gigantesca, para eliminar una buena cantidad de la unidad de infantería, hacerla huir tal vez, debilitarla. Entonces todavía tiene herramientas de dragón, lo que ya no es carga y gana, ahora es carga, ahora es piensa y después ves qué hace. Bueno, y otro también, para ir terminando con el tema de cómo le afectaron los héroes, otro cambio que se agregó al FAQ es el tema del movimiento de vuelo, ya que justo estamos hablando del vuelo, que ahora al huir o perseguir, en el fondo tu movimiento no puedes utilizar tu atributo de vuelo, básicamente. El vuelo queda solo acotado a cuando tú usas el atributo de movimiento, en el fondo que podría ser las cargas. En los otros casos, técnicamente el dragón persigue o escapa a pie, por el suelo, lo cual te podría generar que el fondo, que si tienes un impasable en tu trayecto de huida, ya no puedas pasar simplemente por arriba, sino que vas a tener que tratar de hacerle el quite a este objeto, haciendo que sea más plausible que la atrapen. Claro, más difícil huir. Esto claro, más que un cambio a la regla,
regla parece que es como una corrección a la redacción, porque yo recuerdo haber visto algo sobre eso en en la parte de la sección de preguntas y respuestas, donde ahí hablaban un poco de eso. Te decía que la habilidad de vuelo solo se puede aplicar en vuelo, porque el vuelo lo que hace es cambiar la característica de movimiento. Entonces tú solo puedes aplicar vuelo en las ocasiones que utilizas la característica de movimiento, pero en ocasiones que no la utilizas, como en persecuciones, porque ahí tú solo lanzas, no sé, zancaba los 3 de 6 y los sumas, no sumas la característica de movimiento, entonces técnicamente no está usando el vuelo, solo te mueve. Bueno, hay algunas otras reglas también que tienen a fondo que tienen algunas correcciones o mejoras de reacción, como por ejemplo hacer cambios al stomp y cosas así, que no voy a abordar mucho esos cambios ya menores. Pero como, bueno, para que no todo sea la vida terrible para los dragones, también ganaron hay algunas cosas que sí les vienen a beneficiar. Un gran cambio, que yo creo que es como porque el veneno siempre había funcionado de la misma manera, es en la regla veneno, ¿ya? Ya los ataques de veneno no hieren automáticamente como era antes, ¿ya? Sino que ahora suman +2 para herir. O sea, ahora cuando te salen los 6 para impactar, no es que pasas al tiro a la tirada de salvación por armadura, sino que en el fondo va a ser más fácil herir, pero no va a ser automático. Eso sí que es doloroso, la estrategia de los... Lo cual en el fondo hace que sea más difícil... De los goblins con el estandarte de la araña, ahora se vea... Claro, porque con fuerza 3 ya no... Fuerza 3, 6, 5... Igual vas a tener que hacer una tirada para herir al 4 más. O sea, fuerza 3 al 4 sería el 5, sería el 5 más. Dentro de todo... No, pues fuerza... Si que tú disparas fuerza 3 contra un dragón que tiene resistencia 5 o 6, tú hieres al 6. No, pues si es... Si tiene resistencia 6, se le resta -2, pues. 6... 5, 4. No, a la tirada. Ah, perdón. A la tirada. Ya, sí, tienes razón. Tú dices, hiero al 6, +2. 6. Tendría que sacar 5, sobre 4. Claro, sobre 4. 50-50. Sí. Iba a decir que es un poco triste, pero al aplicar un +2 es bastante equilibrado para eso. La unidad más débil tiene fuerza 3 contra 6. Como dijimos, es herir al 4. Ya eso es como si fuera un ataque normal. Pero piensa en una unidad más fuerte, porque hay unidades que tienen fuerza 4, que también puede tener veneno. Claro. Entonces estas estarían hiriendo al 4 normalmente. Con veneno estarían hiriendo al 2. Hay una pequeña posibilidad de que la unidad se salve, pero sigue siendo un golpe bastante automático, por así decirlo, porque hieres al 2. Yo creo que esto está un poco para evitar esos abusos al meta del ataque envenenado, de muchos ataques con poca fuerza, pero todos envenenados, entonces que un poco hacían mucho daño por volumen más que por... Lo balancea un poco, por calidad del golpe, por así decirlo, ¿cachai? Claro, y lo que sí... Con el hechizo que lo transportaba de un lado para otro. Claro, y lo que sí también es como que a mí me ha causado un poco, de repente lo encontraba medio extraño esto, que habían unidades que tenían regla de ataque envenenado y golpe letal. Y te decía, bueno, pero si me sale el ataque envenenado, no puedo utilizar el golpe letal porque básicamente te saltáis el parry. Se anula, claro. Ahora tendría un poco más de sentido, que igual podrías tener tu opción de hacer un golpe letal. Claro. Eso es una buena entonces para los dragones. La otra también buena es que antes, como estaba la regla de Large Target, tú básicamente todas las unidades, si que había una unidad que le iba a disparar a una unidad, a un Large, básicamente todos los monos de la unidad podían dispararle, ¿ya? Ahora no, ahora el Large Target lo que hace es que en fondo tú puedes sumar una fila adicional a lo que tendrías normalmente, pero ya no son todos los modelos, por así decirlo, que pueden disparar. O sea, la forma más efectiva de disparar a un dragón sería arriba de una colina. Así podrías dispararles con 3 filas. Exactamente. Pero ya no es como antes que podían disparar todo, entonces un poco la estrategia de la unidad grande de goblins. La unidad de goblins como que ya... van a tener que inventar algo nuevo. Desafiarlo, pues. Desafiar al dragón nada más. Ya no hay que inventar algo nuevo para los dragones. Y ya las reglas de alguna forma ya los nivelaron un poco. De hecho, precisamente es bueno que hayan bajado un poco este anti-meta de los dragones, porque ahora los dragones no son tan significativos. Sería como muy abusivo tener una unidad de goblin, de 40 goblins que pueden enfrentarse al dragón cuerpo a cuerpo y a distancia, con veneno. Claro, la idea tampoco era volver a las ediciones anteriores donde los dragones vuelven a la estantería. Claro, sí, eso también es... Así que, bueno, otro cambio, ya que también vamos nivelando también, todo bueno para la infantería. La regla Warband, ya que la mencionó ahí Jack, ya no pueden utilizar el modificador para los chequeos de Restraint o para los chequeos de Impetuoso, ¿ya? Entonces, si tienes orcos con Impetuoso, ya no van a poder utilizar para esos chequeos ya no van a poder utilizar el modificador de Warband, ¿ya? En el fondo que es el que sumarle como las filas
a su liderazgo. Eso va de la mano también con un nuevo cambio que hicieron en la regla impetuoso, que la regla impetuoso ya no es un dado que tenías que sacar un 4 más, creo, sino que ahora es un chequeo de liderazgo, lo cual los hace un poco más, quizás más estable o un poco más... Depende. Da alguna chance más, en el fondo, sí. Porque claro, ahora como adelantando, no sé si alcancemos a ver después los facts como respectivos a los ejércitos de fantasía y los de caos y todo, pero sí al dragón del caos le agregaron la regla impetuosa ahora, y entonces tendría que hacer chequeos de liderazgo. Así que en ese caso, por ejemplo, me parece una interesante combinación, considerando lo de los ojos de los dioses, que primero ganas, obtienes estupidez, y si es que te sale estupidez de nuevo, empieza a reducir tu liderazgo. Entonces ahora esa falta de liderazgo se empieza a volver relevante, porque o si no empieza a correr el riesgo de que tu general quede impetuoso todo el rato porque su liderazgo es muy bajo. Pero también interesante cómo va a afectar a los orcos, sobre todo eso que tú dices del Warband. Aunque creo que lo comentamos por ahí, había un jugador orco que le gustó la idea de que los orcos estuvieran impetuosos y fuesen para adelante todo el rato nomás. Muy orco de su estilo. Muy orco, claro, como debe ser. Orca. Sin detenerse, chiquillos, sin detenerse. Bueno, otros cambios, yo diría que esos son como los cambios principales. Otros cambios, otras reglas que también están en el FAQ que son interesantes, está el tema de los impactos por carga. Los impactos por carga ahora ya no se realizan antes de los desafíos, entonces ya no te pueden hacer en el fondo que el héroe que venía en carro y que cargaba y lo desafiaban y todos los impactos iban al campeón y no a la unidad. Ahora no, ahora sí el héroe vas a poder hacer los impactos del carro a la unidad y después pelearás en el desafío, ¿ya? Yo creo que creo que es un buen cambio. Sí, eso y que hace muy interesante también que el carro. En ese sentido, los héroes en carro, como estábamos diciendo, son matices en el fondo. Va a depender para qué quieres usar cada unidad, pero le da algún rol. Sí, yo veo a mi Tamán hombre bestia en su carrito. Ahora le gusta esa idea de poder cargar y utilizar el impacto por carga contra la unidad, como debe ser. Después otra regla que también sufrió un cambio es que la furia asesina ahora solo suma más un ataque cuando cargan o hace movimiento de follow up, ya no es siempre. Este en particular no entiendo por qué se hicieron este cambio. Yo personalmente no encontraba que la furia asesina estuviera... No, yo creo que lo hicieron... Estuviera roto, tuviera un tema, entonces no... Es que creo que lo hicieron justamente por el tema de la infantería. Piensa en una unidad de elfas brujas, que son infantería ligera y que es cargada, y que soportan la primera fila, que ya tienen con furia asesina, serían 3 ataques cada modelo, más la segunda fila, sería una cantidad de ataques enormes, más encima con ataques envenenados. Es un montón de ataques. Entonces ahora lo que hacen es como que... Yo lo pienso al tiro como en la elfa bruja. Las elfas brujas en ese sentido se vuelven mucho menos efectivas recibiendo la carga, ¿sí? Incluso aunque sumen esa fila adicional. Y se compensa de alguna forma eso al tema de cargar. Claro, pero sí el Frenzy, yo siempre he encontrado que el Frenzy tiene el pero de que básicamente la unidad ya ni siquiera puede hacer un chequeo para contener la furia asesina, sino que se lanzan nomás. Entonces ya eso de que son más incontrolables ya es un pero no menor, encuentro yo. Pero entonces, que en el fondo eso venía a compensar que tenía ahí un ataque adicional. Pero bueno, ese es el cambio que le hicieron ahora, ¿ya? Otro cambio... Adelante. Otro cambio que a ti te va a interesar, Claudio, por tu fama de los chequeos de estupidez, es que la estupidez ahora no va a permitir moverse, disparar o lanzar o dispersar hechizos, y si es que son cargados, cuando fallaste un chequeo de estupidez, solo vas a poder mantener la posición a la carga. O sea, quedan ahora completamente quietos. Exacto. Había leído temas sobre esto porque dice exactamente no se puede mover. Eso significa, y al tiro de algunos jugadores que me pareció interesante, decía, cuando tú ves la regla de qué significa moverse, significa ya mover un poquito un modelo de un lado para otro. Eso significa que cuando si es que están bajo estupidez y si tú les lanzas algún hechizo o alguna cosa que los obliga a moverse, no lo harían. O por ejemplo, si está bajo estupidez y una unidad lo ataca y la unidad gana el combate y la unidad estúpida tiene que retroceder en buen orden, ¿no podría moverse mientras esté bajo la estupidez? Bueno, en este ejemplo específico que dijiste, se aplica lo de que esos movimientos no están usando la característica del movimiento como tal. Esos son movimientos especiales, tipo la
la huida, por ejemplo. Creo que esto viene, lo de no moverse viene más bien al hecho de usar la característica de movimiento. Si hubiera un hechizo que, por ejemplo, te obligue a ceder terreno, no te estás moviendo per se, no estás usando tu característica de movimiento, estás usando una forma, ¿entiendes? Como en la huida, que era lo que estábamos hablando con respecto a volar, que no se considera la huida un movimiento que puedas usar volar porque modifica la característica de movimiento. No sé si me explico. Sí, yo creo que la duda es válida, pero yo también lo interpretaría, yo lo interpreto por lo menos que sí debería, en fondo, sí, debería todo lo que no te obliga a moverte con tu característica de movimiento. Claro. Ahora yo creo que, claro, son como las dudas que aparecen siempre en el juego. Hay un cambio en la regeneración, por ejemplo, que según la nueva forma en que la redactaron, claro, hay gente que dice que se podría utilizar para evitar las heridas por crumble. Yo creo que están ahí un poquito... O sea, yo lanzo estas dudas nomás que me surgen y que he visto de repente en la comunidad, que es bueno pensando en partidas que no es que se saque alguna respuesta ahora o digamos, bueno, vamos a tener que esperar los packs 3, 4 para ir resolviéndolo y probablemente después saldrá algo, pero es para tenerlo en cuenta que tal vez al inicio de una partida que estés jugando con alguien lleguen a un acuerdo, digan, oye, sabes que apliquémoslo de esta forma, es que llega a pasar, ok. Ahora, totalmente de acuerdo, esas son las preguntas que hace uno irse preparando para esas decisiones. Ahora, déjame decirte una cosa que creo que es exageradamente negativo, que estupidez no permita que la unidad se mueva, porque muchas veces vas a tener la unidad atrasada, si sacas un mal chequeo de estupidez vas a tener la unidad atrasada, vas a tener la unidad fuera de la batalla, y ya antes ya lo tenías bastante difícil con esa unidad que te sacó del chequeo de estupidez en involucrarte en la batalla, pero al menos te podías acercar, tal vez no podías cargar, pero te podías acercar, podías seguir teniendo presencia, pero ahora imagínate que tengas una unidad de troll o una unidad de gélidos como los que tú usas en un bot de mapa y de repente sacaste estupidez, no se puede mover de ahí y toda la batalla está en el otro lado del mapa, es horrible, para el uso de la unidad es horrible, ¿entiendes? Antes al menos te podías mover y acercarte aunque no atacaras, creo que ahí exageraron mucho. Yo lo entiendo, pero a mí me pasaba un poco lo opuesto, en el fondo. Encontraba que fallar un chequeo de estupidez era como que, salvo que fuera en el momento clave cuando el punto del turno que ibas a cargar, uno se sentía como que fuera como que hubiera un efecto, un impacto, porque al final igual se podían mover el movimiento normal, entonces como que se sentía como que no tiene un mayor efecto en la regla. No sé si me explico, porque más encima tú no haces chequeos de estupidez cuando ya estás trabado en cuerpo a cuerpo. Sí, estoy de acuerdo, o sea, yo en un momento yo usaba mi gelio y fallé el chequeo de, no sé, de estupidez en el turno 1 cuando uno te estás posicionando y en verdad es como, bueno, tampoco que a partir fuerte que iba a querer marchar directamente y exponerlo hacia adelante, así que tampoco me influía tanto en esa ronda, así que en ese sentido creo que tiene razón Seba, y por el otro lado también tiene razón Jack de que va a llevar a que uno tiene que ir pensando mejor dónde colocar las unidades con estupidez, porque puede pasarte, me ha pasado, de que la unidad te falla la estupidez y que justo decidiste colocarla enfrente de todo tu ejército y tú querías avanzar y ahora no puedes avanzar porque esa unidad no es la que avanza, así que creo que simplemente hace que hay que tener más cuidado de cómo va a armar tu despliegue principalmente, o si que va a tener unidades y tiene la oportunidad de colocar elementos que le permitan repetir el chequeo de estupidez o mejorarle el liderazgo, mejor tenerlo en cuenta. Sí. Ya para ir terminando, un par de cambios más. Las unidades de hostigadores ahora solo pueden declarar carga si es que el 50% de la unidad ve al enemigo, ¿ya? Parece que pasaba a veces que en el fondo un hostigador, están todos detrás de un impasable, un hostigador lo ve y todos cargan y todos salían de la cueva a atacar al mono. Ahora no. Estoy seguro que esa situación debe haber pasado 1.000.000 de veces con los Pegasos, que los deben haber escondido detrás de una casa y solo un Pegaso podía mirar así por una esquina, entonces tú no lo podías cargar porque estaba detrás de la casa, pero él sí te podía cargar porque puede volar. Toda la unidad, claro. Entonces yo creo que por ahí me parece lógico el cambio, ¿no? Y me parece bien, porque a veces como era quizás muy permisivo con el tema de los... Más si batía en 360 y toda la cuestión, entonces ya... Bueno, por lo menos que lo vea la mayoría. Y el último cambio quizás más relevante, el tema de la espada de ogro. Ahora le aumentaron los puntos de la espada de ogro, más que nada para que ya no esté este combo de espada de ogro y talimán de protección, lo uno o lo otro. Ya no puedes tener lo mejor de los dos mundos, por así decirlo. Claro. Yo creo que está bien, va a beneficiar quizás a los ejércitos que ya vienen con alguna tirada especial base. Les va a ser más fácil tomar la espada ogra, quizás no va a ser para todos, pero yo creo que sí va a ser más, quizás la confección de personajes lo va a hacer un poco más variado con este cambio. Pero igual está bien, porque piensas, si yo tengo un personaje que de base tiene especial de 5 más, ¿por qué estaría tomando el talismán si ya
ya tengo el especial de 5. Entonces antes uno dice, ya, toma la espada ogro, pero ahora le subieron los puntos a la espada ogro. Entonces ahora hace que justamente, ya va a ser, al menos la tomo, pero también me sube, es más caro, claro. Sí. Eso principalmente. Hay otros cambios, hay algunos cambios en la regla, por ejemplo, del arma de la alabarda, que ahora, por ejemplo, la alabarda tiene AP2 a la carga. Cuando cargan, contra la unidad de las que cargaste. Hay algunas aclaraciones, por ejemplo, que la lanza de caballería puedes usar su bono de AP y de fuerza contra la unidad que cargaste. En el fondo, si tú cargaste una unidad y después te contracargaron, no puedes usar la lanza de caballería contra la unidad, o los bonos de la lanza de caballería contra la unidad que te cargó por el flanco, porque tú no la cargaste. Y otras cosas que sobre la no las lanza, puedes revisar ahí en el FAQ, en la página de Old World. Sobre la lanza me llama la atención que les cambia las notas y dice que ese bonificador de la fuerza y la armadura ahora lo limitan solo a caballería y monstruos. Antes también estaba limitado solo eso. ¿Dónde viste eso? En los facts, en la página 4. Ajá, sí. Nos dice 215. Que se le no dice que solo modelos que son tipo tropa caballería o monstruos solamente. No, porque lanza de caballería solo la pueden llevar la caballería a los monstruos. No. No vas en contra de los tipos de infantería con caballería. Claro, la infantería, eso se refiere a quienes pueden llevar la lanza de caballería. Ya, no hay chance entonces de un carro con lanza. Ajá, por ejemplo, eso no. Por ejemplo, no hay chance de un carro que lleve lanza. En ese caso, lanza de caballería, o si la lleva, no podría aplicar o si la llegase a llevar, no podría sumar la fuerza y el armor piercing. Exactamente. Sin embargo, ahora que lo mencionas, por ejemplo, un Behemoth que tenga tripulación, sí podría, porque sería un monstruo. Claro. Yo pensé que iba a decir que no hay chance de tener caballeros de la mesa cuadrada con no hay chance de eso. Y esos son los otros cambios los pueden ir revisando. Hay un cambio. Nos pueden comentar ahí cuáles son los que más les llamaron la atención. Si quizás no comentamos alguno que fue más, consideran que es más relevante también, pueden ponerlo ahí en los comentarios. Quiero comentar uno que no sé por qué se me ocurre que quizás salió, quizás lo pusieron, que parece una cosa mínima, pero al tiro imagino, oye, ¿en qué situación quizás se estaba usando? El del Quick Turn. Que como uno sabe, la regla de Quick Turn es una regla que tiene las unidades en formación abierta, que tú puedes, a menos que hayas marchado, tú puedes hacer tu movimiento y al final de tu movimiento tú puedes hacer un giro desde el centro de 90 grados, ¿no es cierto? Así era la regla y siempre ha sido la regla. Si no me equivoco, ahora le agregaron una limitación de que tú puedes hacerlo, pero solo dentro de la subfase de resto de movimiento. Y estaba pensando, ¿y por qué esa limitación? Y ya estoy pensando en que quizá hay un hechizo que permite hay una regla, no se me olvidó el nombre de la regla, pero que te permite mover durante la fase de disparo. Ah, sí. Hay varios movimientos que puedes hacer en fase de disparo, claro. Como los movimientos de reverso de algunas unidades El movimiento de reserva, ese era, el movimiento de reserva. Entonces ya veo que quizás alguien, o estaban usando un poco así, de que tú lo mueves la unidad y después en la fase de disparo usabas el movimiento de reserva y usabas el quick turn. Y si lo piensas, te puede haber dejado una posición bien ventajosa. Bueno, ahora también el movimiento de reserva también declaran que, o sea, yo siempre lo entendí así, pero también dejan bien claro que es después de que todos los disparos se hicieron. No, claro, pero en el fondo aquí el tema del quick turn es que yo creo que el debate estaba si es que uno puede usar el quick turn con el movimiento de reserva. Claro, porque quizás, no sé, ahora la cuestión lo giraban en la fase de disparo y después disparaban para otro lado, no sé, anda a saber tú quizás qué estaban haciendo. También estoy pensando, claro, eso puede ser como estoy pensando aquí que puede ser, por ejemplo, tipo las magias, de que por ejemplo yo puedo tirar una magia de movimiento, de una unidad no se ha movido, se la coloco en tal lado del mapa, y bueno, como la unidad tiene quick turn, la giro hacia donde yo quiera, por ejemplo, la coloco en una situación y la giro y ya estoy como algo así, ¿entiendes? Algo que la gente usara ese movimiento sin realmente mover la unidad, lo usaran para posicionar. Sí. O imagínate esta situación, por ejemplo, una unidad que tuviese movimiento de reserva y que fuese de caballería rápida, digamos algo así, y que tenga disparo. Entonces tú lo mueves y lo dejas más o menos enfrente mirando hacia otra unidad. Llega a la fase de disparo, les disparas. Entonces ahora puedes hacer movimiento de reserva. Como es un movimiento y está a caballo, quizás tiene el movimiento suficiente para pivotar un poco, moverte hacia un lateral y usar el quick turn y quedar ahora encarado en su flanco, por decir algo. Se me ocurre alguna cosa así. En cambio ahora eso ya no, ese tipo de movimiento
movimientos ya no se permitirían, porque si es que haces eso de tratar de salir, pero al menos ya no quedaría encarado hacia su flanco, para que después el otro tenga que darse vuelta y después en tu turno lo cargas, por ejemplo. Ajá. Bueno, yo otro... ¿Cómo se usaba eso? Porque... Claro, o sea, estoy imaginando en verdad, yo no he visto que, no he participado en ningún juego que la hayan usado de esa manera, pero trataba de imaginar el por qué le pusieron eso y imagino que quizá era algo que se estaba usando en alguna parte. Así es. Y eso principalmente. Bueno, también hay pack y erratas de la tanto de los Ravening Hordes y las fuerzas de fantasía. Que bueno, hay mucho cambio de dificultades de algunos hechizos y cosas así que las pueden revisar también o que las podremos comentar en otra edición del podcast. Sí, de hecho algunos de esos cambios, como para ir adelantando a los jugadores del caos, algo que habíamos hablado de lo impetuoso. Otro cambio duro que van a sufrir ellos es el Infernal Puppet, que era un elemento que tengo entendido se estaba usando mucho, que permitía que si había un hechicero... Era muy bueno, muy bueno. Claro, era muy bueno. Un hechicero enemigo, para quienes no lo conocen, es un objeto que le ponían a los hechiceros, y si es que había un hechicero rival a 24 pulgadas, cuando tenía que hacer su lanzamiento de hechizo, tenía que estar obligado a sumar un dado adicional. Y obviamente si entre esos es algo así, ¿no es cierto? No, lo que hace el fondo básicamente tú tienes un dado adicional y eliges los dos más bajos. Y elige los dos más bajos, eso es. Me pasaba eso. Y elige los dos más bajos. Entonces obviamente habían dos cosas. Uno, de que te elige los dos más bajos, entonces hacía mucho más difícil lanzar los hechizos. Y lo otro es que tenías más chance de que te saliera una disfunción con un doble 1. Ahora el hechizo continúa igual, pero lo relevante es el cambio de la distancia, que ya no es 24, sino ahora es 15 pulgadas. Así que ese creo que es un cambio bien relevante, al menos para ese combo, que lo había visto varias veces. Exacto. Así que hay hartas cositas. A ver, vamos a ir viendo cómo va cambiando la confección de listas y cómo se van a ir aplicando todos estos cambios a las próximas batallas. Veremos también ahí cuando haya el próximo torneo qué es lo que sale. Así que ahora hay que puro jugar nomás. Sí. Una cosa que veo positiva es que estamos de acuerdo que son cambios, como quien dice, masivos en la forma en la que se está jugando, en la forma que se interpreta. Y una cosa que veo muy positiva es que Game Workshop está demostrando interés en mantener el juego evolucionando. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo hacia dónde o cómo lo hace, pero es bueno ver que no están solamente sacando cosas nuevas tipo Katai y cosas para vender, sino que sobre la que ya sacaron están trabajando para perfeccionarlo, y eso es algo que me alegra mucho porque demuestra que ven el juego vivo y lo quieren mantener vivo. Así es. De hecho, ya sacaron todos los Arcane Journals de todos los ejércitos, así que ya tiraron el fact quizás más relevante y que por lo menos está un poco de la mano de lo que quieren los jugadores en el fondo. Yo creo que a todos nos gustan la unidad de infantería, por eso jugamos este juego y no Age of Sigmar o 40K. Entonces a mí también me alegra que es un buen indicador que se estén gastando en estos cambios. Uno tiene que seguir aprendiéndose las reglas nuevas, pero creo que son cambios que en general me gustaron. Creo que están una buena... Tienen un enfoque interesante. Sí, me gusta eso mismo. Y lo único que sí que decía al fondo que me hubiera gustado que hubieran agregado ahí algún límite para no tener, no sé, yo todavía recuerdo unidades de Khemri de como 80 esqueletos arqueros protegiendo ahí al maguito. Entonces tratar de limitar algo que no sean unidades tan gigantes, ¿sí? Está preguntando, ¿los esqueletos no tienen tope? No tienen tope. Los zombies sí, pero los esqueletos no. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me gustaría que ojalá todas las unidades tuviesen sus topes. Y por último coloca más de 2 unidades de lo mismo. No sé. Pero eso es opinión personal. Pero sí, en general he visto, se hizo una encuesta en el grupo de Warhammer de Old World que hay en Facebook. Y hasta ahora las votaciones han estado significativamente a favor de los cambios. Generalmente a la comunidad le han gustado estos cambios, lo han recibido bien. Los que he visto que más se han quejado, he notado que por ejemplo, vi un análisis donde
alguien se quejaba y tú leías el análisis completo y claro, pues, no le funcionó la batalla porque obviamente seguía jugando con la lista que estaba usando antes de los facts. Obviamente ahora tienes que modificar tu estrategia, tienes que modificar tus listas porque probablemente no te van a servir todo lo que te servía antes. Entonces ya no tienes que cambiar un poquito ese switch y ver ahora qué nuevas combinaciones aparecen. Sí me gusta que se favorezcan las infanterías. Siempre me han gustado las batallas con harta unidad de infantería y al menos de los informes de batalla que he visto que han salido con los facts, se empieza a ver más eso, pero se mantiene la variedad. Tú notas que tampoco las listas son pura infantería ahora, no, sino que ahora puedes ver así que hay listas con 2 o 3 bloques de infantería y el resto ya son unidades de tipo apoyo y cosas así, más singulares, así que me gusta cómo se va viendo. Y claro, igual lo del límite, lo que hablábamos, mucha gente a veces hace listas pensando en torneos, entonces si los torneos lo hacen con el Grand Melee van a estar obligados también a no hacer estas unidades gigantes, así que eso igual me parece que son buenas decisiones. Yo todavía no he tenido la oportunidad de jugar con estos facts, pero ya tengo ganas. Creo que a Seba le lancé el desafío a ver si que este martes jugamos y probamos y hacemos un informe de batalla con los nuevos facts. Y nada, a ver qué tal. Quizá algunos de los que se vean un poquito desfavorecidos podrían ser, bueno, con cualquier cambio en verdad, son los ejércitos que no tienen sus erratas. Entonces quizá algunas cosas cambien o no se reflejen. Por ejemplo, pienso en la Guardia Negra que tiene alabardas, pero la Guardia Negra tiene sus propias alabardas. Así que a ellos no se les aplicaría esto de la P2. Tengo entendido. A menos que alguna parte, tengo que revisar bien, al menos que alguna parte diga esta arma es una alabarda. Pero hasta lo que yo sabía es una alabarda pero con otro nombre. Y funciona como alabarda, se parece a una alabarda, pero no es una alabarda. Entonces es que probablemente el cambio aparecería en los facts de... Exacto. Claro, pero no hay fact de... Pero como no hay fact, no puedes aplicarlo. Claro, no hay fact de ejércitos legacy, porque están un poco todavía tirados abandonados por Games Workshop hasta que los libere Age of Sigmar. Pero hay que ver cómo sigue y hablando, volviendo un poquito al tema sobre cómo ha ido evolucionando The Old World, parece que va bien. He visto publicaciones sobre por ejemplo, la preventa de Katai y hay gente que ha subido publicaciones de tiendas donde se les agotó el stock, así que habla de que parece que ha tenido súper buen recibimiento, una comunidad que va creciendo. He encontrado también varios videos de gente que jugaba Warhammer 40.000 y se ha pasado a The Old World, le han echado un vistazo y le ha estado gustando, así que pensando en eso y que es un juego que todavía es relativamente nuevo, o sea, ya a nivel de fantasy es viejo, pero a nivel de Old World es nuevo. Recién este sería como la primera edición de Warhammer The Old World. Y así que nada, me parece que hasta ahora todo va en buen camino. Nada más que agregar ahí. Así es. Bueno, habrá que ver los torneos y que siguen empujando a los ejércitos Legends, cosa que quizás los vuelvan a integrar al corazón o al reglamento oficial. O que se peguen algún update por último de los libritos. Sí, que están en la un update. Sí, yo lo que sí he visto, la gran discusión todavía sigue siendo si es que regeneración se puede utilizar con la regla inestable o no. Así que ahí es un tema a ver viendo qué es lo que deben resolver. Eso sería usar regeneración 2 veces. Buen punto. Sí, sería usar regeneración 2 la veces. Discusión, quizás también alguien planteó eso en la discusión. Es como la gran discusión que veo que nadie la tiene no está tan clara. Eso. Y obviamente hay cosas, Games Workshop no se va a ganar el Oscar de los mejores redactores de reglas, eso estamos claros. Sí, pero igual para que los jugadores tampoco lo hacen fácil. De hecho, yo en ningún minuto se me había pensado que se puede utilizar regeneración para inestable, entonces lo que pasa es que antes yo me acuerdo que antes siempre hay alguien que va a intentar usar la mayor tecnicalidad posible para sacarle provecho a lo ambiguo, ¿entiendes? Entonces no hay nada que diga que no puede ser, entonces puede presionar para que sea, y ahí es donde entra el respeto y el hablar las cosas y ponerse de acuerdo en la misma comunidad de no ser tan cara de tabla, vaya. Es que yo ahora estaba viendo en ediciones anteriores, estoy hablando antes de Old World, la regla inestable siempre era bien clara y decía al fondo que no podías, no permitía salvación de ningún tipo, y con eso queda claro, todo el mundo sabía que no podía hacer ninguna salvación contra inestable, pero ahora como no lo
dice, hay gente que ya quiere usar regeneración para eso. Ya. Hay Claro. que ver qué dice la siguiente FAQ para aclarar eso. Así mismo. Y bueno, también vale la pena echarse, porque en los FAQ está la sección de arriba, que son como las modificaciones y reglas y cambios de reglas nuevos, que son en el fondo como la errata, que son lo que estuvimos viendo ahora. Yo recomiendo también leerse la parte de abajo, que son las preguntas frecuentes, porque ahí realmente salen cosas que a veces en una batalla aparece la duda y que vale la pena tenerlas claras. Por ejemplo, cuando uno pregunta, ¿no es cierto? Si un hechicero marcha, no puede lanzar misiles mágicos y vórtices, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es que lanza... pero ¿qué pasa si el misil mágico y el vórtice es un objeto vinculado? ¿Puede lanzarlo o no? No debería. Ah, En inicio no debería. la respuesta. No recuerdo muy bien algo que lo especifica, pero en inicio creo que los hechizos estaban limitados, incluyendo los ¿cómo se llama esto? Los vinculados. Pero tendría que chequearlo otra vez. Jack, debo decir que tu respuesta es correcta. No se puede. Así que da lo mismo. Siempre que marches, nunca vas a poder lanzar un misil mágico en un vórtice. Y eso son cosas que agregaron. Y que a mí igual me parece que está bueno que estén, que aparezcan. Y en verdad, de repente hay unas dudas que son como que si uno lo lee con detalle en el reglamento, aparecen. A mí me parecen bien claras, pero aquí las vienen como a reforzar con la pregunta y la respuesta. Pero hay otras que en verdad son de situaciones que uno de repente no lo había pensado y que bueno que esté ahí, que te lo respondan antes de que te toque jugarla, para cuando te toque ya sepas la respuesta inmediatamente. Así Sí, que yo creo que la recomendación es tratar de no tampoco forzar tanto las cosas a tu beneficio. sí, exacto. Parte de la gracia del juego es que tiene pros y contras. No todo va a ser como uno. porque si no todos tendríamos unidades súper bacanes y todos queremos ganar siempre, pero no. Pero la gracia del juego es que tenga un desafío. Claro, Así mismo. exacto. Y bueno, eso sería por ahora. Este podcast fue más cortito que los otros que hacemos habitualmente. Y bueno, igual dejamos hartos temas y tampoco estaba Dago para atrasarnos. No, eso es mentira. Es una broma para ti, Dago. No es mi broma, la verdad, vamos a ver cuando lo escuches. No. Y bueno, déjenos sus comentarios. Pueden dejarlo aquí abajo en YouTube, de cuáles son las reglas que les parecieron, los cambios que le han gustado más, o hay cambios que le han gustado menos, qué cambios les habría gustado ver, y también de lo que hablamos sobre bueno, qué va a pasar con las unidades, con los ejércitos, los Legacy. ¿Cuál ejército Legacy les gustaría que volviese primero, por ejemplo? Es que en algún momento se diera eso. Yo ya tengo obviamente tengo los míos, tengo el mío que ya tengo en lista. Todos tenemos nuestro favorito. Claro. Y también sería muy interesante, también, y si es que ya han tenido la oportunidad de jugar una partida utilizando estas reglas, sería muy, pero muy interesante y nos pueden contar cómo ha sido su experiencia de juego. ¿Les gustó? ¿Fue más difícil? ¿Fue más difícil esto de que ahora tengo que andar midiendo es que el modelo está a la distancia de movimiento para poder atacar o no? Yo creo que esa es la primera complicación que he escuchado que uno tiene que ver, y ya tienes que empezar a calcular cuántos milímetros equivalen a una pulgada y ese tipo de cosas. Cuéntenos su experiencia. Sería también entretenido saber ahí cómo lo han vivido ya en el juego. Sí, y bueno, y por los Legacy por ahora quizás van a quedar solo limitados a las Renegade, a las actualizaciones que hagan los chicos de Square Base. Así mismo. Así mismo. Así que eso por ahora. No sé si quieren comentar algo más, o si no, ya vamos. Lo típico es, gracias por estar aquí, suscríbanse, dejen un like, dejen comentarios, eso nos ayuda a nosotros a avanzar y crecer, y visiten la dark web y involúcrense en la comunidad. Es una maravillosa comunidad y los recibiremos a todos con brazos abiertos. Muchas gracias. Así es. Sí, y espero que en un futuro no muy lejano poder hacer un informe de batalla ya de Katai, utilizando a Kataya. Uy, sí. Y también un saludo fuerte también a algunas personas de otras comunidades de México, de Costa Rica, que también han comentado. Ya les comenté por ahí que sería genial algún momento poder contactar con alguno de ustedes y poder tal vez conversar y que nos cuenten cómo viven del War en las distintas comunidades. Así que vamos a ver ahí si que podemos algún momento organizar algo y hacer una super videollamada, no sé, un super Discord latinoamericano y que todos nos cuenten su pasión.
Que ya casi lo logramos, tenemos a Jack allí en Cuba, así que de que se puede, se puede. De que se puede, ya está comprobado, ¿no es cierto? Sí. Así mismo. Así que eso, sin nada más, nos despedimos. Sigan visitando el canal, dejen un me gusta si les gustó, compártanlo a sus amigos si es que les pareció interesante. Y ya saben que pueden visitar nuestro sitio web www.dark-dwarf.com, donde aquí pueden encontrar contenidos. A veces subimos algunos artículos de vez en cuando, no muchas veces, pero subimos. Y vamos a ver de ahí qué depara el futuro para seguir mejorando más cosas y seguir entregando contenido interesante especializado sobre Warhammer The Old World y Warhammer Fantasy. Pero eso, nos despedimos por ahora y que tengan una linda semana llena de batallas con el nuevo FAQ. Adiós. Adiós.